retroceda. No hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esto que es El Llamado a la Aventura, episodio 8. Ya hicimos 8 capítulos, Axel. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, querida? ¿Todo bien? Qué loco, ¿eh? Ya 8 episodios de este hermoso programa que tanto nos gusta hacer. Es muy emocionante. Y como estamos en un capítulo, ya hicimos un buen trayecto de podcast en lo que va de la pandemia, porque obviamente seguimos en este contexto hermoso, vamos a inaugurar una suerte de capítulos dentro de la temporada que van a llamarse Películas porque sí. Me encanta esta sección que estamos inventando en este momento. Claro, o sea, veníamos haciendo como nunca tuvo mucho criterio nuestro recorrido, vamos a decir. Fue algo que acordamos al inicio. Para nada. Pero ahora vamos a darle tipo un vale 4 a eso y vamos a hacer de cada tanto, cuando nos pinte, porque sí, se nos ocurre y te nos dio ganas, episodios, películas porque sí. Películas porque sí. Nombre hermoso, me encanta todo. Explica más claro que eso, imposible. Exactamente. Que por supuesto nos pueden pedir a todos los que están escuchando vía nuestro hermoso Instagram, @llamadolaventura. Nos pueden sugerir, pedir, rogar, no, mentira. Que hagamos películas porque sí, de algo que les guste, y si nos copa y sabemos algo de eso, lo podemos tomar, obviamente. Claro. Pero bueno, en este episodio vamos a hacer el primer episodio sobre este tema y se lo vamos a dedicar a una de mis películas favoritas del mundo mundial, porque la que se encaprichó fui yo, de uno de mis directores favoritos del mundo mundial, aunque al compañero Axel también le gusta mucho. Que es Miyazaki. Vamos a ir, lo puedo decir ya porque estoy muy emocionado, quiero decirlo ya. Sí, dale. Vamos a analizar hoy El viaje de Chihiro. Peliculón que me vuelvo loco, pero como si fuera un cumpleaños, quiero arrancar ya. Y aparte me encanta que lo hayamos clarificado porque en un punto era como queremos hablar de esto, pero hay que buscar una explicación teórica y de la época y de que Cobra Kai está de moda y no está de moda. Hasta que dijimos, ya fue todo, hablemos porque sí, no nos importa nada. Porque amamos a Miyazaki, amamos El viaje de Chihiro y hoy nos vamos a dar el gusto. Exactamente, esa es la explicación. Hace como, no sé, 3 capítulos atrás que estábamos buscándole la vuelta para meternos en el mundo de Miyazaki y pintó. Y somos inimputables, hermano, es así. La buena noticia es que gracias a El Gigante Rojo, si no vieron sus películas, pueden ir a buscarlas a Netflix y ponerle pausa al podcast, verse El viaje de Chihiro y volver a escucharnos para no spoilearse la película. Sí, porque este análisis viene cargado de spoiler totalmente. Exactamente, como siempre vamos a hablar de pe a pa, de todo lo que se nos ocurra y más, así que si no vieron El viaje de Chihiro, vayan a verla y vuelvan en un rato, los esperamos y si no, vamos a arrancar. Si me permitís, se lo dedico a una gran amiga mía, Karina Segovia, con quien cursé cuando te conocí a vos, o sea, fue tu alumna y fue mi compañera en ese momento, y fue la persona, yo llegué a la facultad creyendo que era muy joven y muy ingenuo, que el cine solo era Hollywood, hasta que conocí... Porque no me sorprende. Porque la vida, ¿viste? Después conocí mucha gente que me presentó otras cosas, Lucrecia Martel y otras cosas que no sé si me gustan mucho, pero hubo una chica que es esta amiga Karina que me dijo, mirate este señor Miyazaki, yo no conocía nada de nada y me explotó la cabeza, me encantó, así que por mi parte dedicado a la compañera Karina. Por mi parte, este capítulo va dedicado a mi gata, Chihiro. Ah, claro, tu gata se llama Chihiro, perfecto. Que en este momento está durmiendo a medio metro mío. Así que le dedicamos este capítulo a mi gata Chihiro y a Yelén González Liberchuk, que se ocupa de darle de comer y de sacarle fotos y de decir siempre que parece un dibujo animado, la gata, además. Así que gran amiga nuestra y de la casa. Exactamente. Bien, bueno, ¿de qué se trata Chihiro? A ver si la puedes resumir en pocas palabras. Primero que nada, antes de arrancar, vale aclarar por si alguno está muy colgado y no conoce nada de todo esto y no tiene ganas o no la va a ver, lo que fuera, que Miyazaki es un director de animación, pero que la verdad es difícil como encasillar o explicar rápidamente lo que hace, porque es una persona que reflexiona sobre muchas cosas en su película, suelen ser muy profundas y muy complejas, y en este caso la historia trata sobre una joven llamada Chihiro, una joven pequeña, adolescente, preadolescente, muy jovencita, que se está mudando con sus padres a otra ciudad, a otro pueblo, y que te cuento que el padre, queriendo tomar un atajo, descubre un túnel de lo más sospechoso, de lo más siniestro, y él, creyendo que va a cortarle camino, lo cruza caminando con la esposa y con la hija, y en este túnel misterioso sucede que encuentran un buffet con un montón de comida deliciosa lista para hacer comida,
Los padres empiezan a comer, Chihiro se distrae, se separa y arranca el verdadero viaje de la heroína hacia un mundo de lo más extraño, de lo más fantástico, lleno de criaturas y espíritus increíbles, en el cual ella va a tener que superar un montón de obstáculos para no solo poder salir de ese mundo y volver a su realidad, digamos, sino salvar a sus padres que se han convertido de tanto comer en cerdos. Básicamente, espero haberlo resumido más o menos bien, pero un poco se trata de eso. La película se llama en japonés La misteriosa desaparición de Zen y Chihiro. Bien, y ahí pasa algo interesante que vamos a ir profundizando a medida que hablemos un poquito más, que es cómo se relacionan los mitos y los temas y las referencias que aborda el director, que es un director que genera, básicamente Miyazaki, para los que no vieron sus películas, y si por ahí las vieron y no saben que son de él, es el director de películas como La princesa Mononoke, Mi vecino Totoro, que es como ese oso, gato, peludo. Que seguro lo vieron en Mil Muñecos, aunque no sepan de qué es. Exactamente, en Mil Muñecos, que hizo El Castillo Vagabundo, que hizo Nausicaa en el Valle del Viento. Bueno, una serie de películas en las que siempre tiene como algo muy especial, que es una habilidad extraordinaria para mi gusto, de crear mundos, ¿no? Como de llevarnos a otro universo y a otro mundo. El viaje de Chihiro, como bien dice su nombre, es un viaje en el que ella tiene que sobrevivir y salvar a sus padres. Hay algo que queríamos como charlar sobre la película, que es un poco los temas y las referencias que tiene Miyazaki en esta película en particular, y que a veces son como referencias de muchas películas de él. Lo primero que voy a decir en relación a este director es que a mí me encanta, pero además es un tipo que suele poner en casi todas sus películas, sus protagonistas son mujeres. Y eso es muy zarpado. Muy zarpado porque no es lo que sucede habitualmente con las animaciones. Porque son películas de los 80. Esta no, pero digo, las primeras sí. Totoro es viejita, en serio. Son películas viejitas y él siempre tuvo como puesto el ojo en las protagonistas femeninas. Que me parece que es sumamente destacable en un universo, en un planeta primordialmente masculino en el que vivimos. Que películas infantiles que tienen muchísimos niveles de análisis, él encuentre como siempre la construcción de la heroína femenina. O sea, la heroína de Miyazaki es como una entidad en sí misma, ¿no? Tiene sus características. Eso me parece que es uno de los temas de él, ¿no? A él lo ha atravesado esta idea de que las mujeres o de sus heroínas son heroínas porque tienen la capacidad, y en casi todos los casos se cumple, quizás la más polémica es Mononoke, de aceptar e incluir en su vida a todos tal cual son. O sea, hay algo de la pulsión de la aceptación y del respeto por el otro, que ella pone el foco en eso, y de hecho eso es lo que hace que Chihiro sobreviva y avance a lo largo de su aventura. Después, bueno, eso era como lo primero que queríamos mencionar. Después, ¿de qué habla la película? La película está cargada de temas y referencias. Pasa algo que para mí es espectacular, no porque sea esta película, digo, pasaría con cualquier película que suceda lo mismo, que es que si vos después tenés ganas de buscar en internet o en libros, como has hecho vos, interpretaciones, referencias, hay muchísimas, hay millones, algunas más interesantes que otras. Lo que es llamativo es que ninguna está del bien o mal, digamos, o sea, la película deja muchas puertas abiertas para que cada uno vaya tomando su propia reflexión, digamos. Sí hay temas que son indiscutibles, pero lo que está detrás depende bastante de la lectura que haga cada uno. De hecho, nos pasa a nosotros dos que estuvimos hablando en la previa, y el intercambio que se genera entre dos personas, por ejemplo, que son fanáticas de este autor, es espectacular para mí. ¿Qué más queremos como personas que consumimos y amamos el cine que ver una película y salir debatiendo, hablando, y que ninguno tenga razón o no razón, ni que nada sea absoluto, sino que justamente se dé a eso, a la reflexión? Y eso pasa en todas las películas, pero en Chihiro pasa más puntualmente, me parece. Aparte de siempre la noté más fresca, una película muy fresca para la filmografía, y aborda muchísimos, pero muchísimos temas, algunos mucho más visibles que otros. Es eso es lo que tiene interesante su filmografía, y quizás es lo que tiene interesante como correrse un poco de la producción industrial norteamericana, que nos encanta, obviamente, digo, ya hablamos un montón de eso. No nos hagamos lo boludo con eso, nos encanta, pero... No, nos encanta, nunca, no lo digo pero te pone a pensar en otro tipo de cosas, me parece. O por ahí tiene como, al tratarse de una filmografía de una cultura que nos es ajena, mucho más ajena, que es la japonesa,
Tiene cosas como muy magnéticas. De hecho, vamos a hablar ahora en un ratito un poco de cómo construye la causalidad, la historia. O sea, hay cosas que para nosotros por ahí son más raras porque no nos son claras en su construcción, porque son referencias a ritos, culturas, costumbres, que nos es extraño, y eso por ahí también genera como un espacio para preguntarse más o reflexionar más. Decíamos igual antes, y justamente de la mano de esto, uno de los grandes temas que atraviesa Miyazaki en su filmografía tiene que ver con la herencia cultural. Para él, la evolución tecnológica y el avance del capitalismo salvaje y la representación de ese choque está todo el tiempo en todas sus películas. O sea, ¿qué pasa cuando la tecnología, la industria, la ambición desmedida arrasa con todo lo demás? Sí, lo que otros sociólogos llamarían la sociedad de consumo, ¿no? Consumo extremo y consumo porque sí en sí mismo. O sea, que no haya nada más que producir y consumir en la vida y se acabó ahí. Incluso llevado a un plano, como en esta película, espiritual. O sea, si uno podemos suponer que los espíritus es lo que hay después de esta vida, bueno, continúa igual. Continúa girando en torno al capitalismo salvaje, extremo, desmedido, que nunca para, y al consumo también desmedido. Sí, ahí hay un tema como también interesante porque muchas de las cosas que se ven en la casa de los baños, o sea, lo que sucede en la película es que Chihiro termina trabajando en una casa de baños, de reposo, digamos, un spa para los espíritus que van a descansar ahí, mientras intenta que la bruja dueña de la casa de los baños le devuelva a los padres, o sea, como convierta, les levante la maldición a los padres que han sido convertidos en cerdos por comer comida que no era para ellos, básicamente. Entonces, en esa casa de los baños ella tiene que atender a los espíritus que van a reposar, a darse un masajito, a comer algo rico. Yo creo que la peli es tan bella, incluso de lo plástico, que hay cosas que después las pensás más en frío, pero son mensajes de subtexto a golpes uno tras otro todo el tiempo, ¿no? Es espectacular. Pero lo que yo quería decir es que todas esas referencias, todos esos bichos que entran son todas referencias a distintos ritos y personificaciones del mundo espiritual del sintoísmo japonés. O sea, yo no sé nada de esto, por supuesto no quisiera pecar de decir una barbaridad, pero sí sé eso. O sea, los bichos, el elefante ese medio extraño con gorro rojo que está medio... Ese es una referencia a lo que se llaman kamis, o sea, los espíritus del sintoísmo japonés, que son 800.000, o sea, es un número exorbitante, y de hecho la bruja lo dice. Nosotros recibimos el número exacto, 800.000 creo que son, espíritus que vienen acá, y son la representación de la religión y la cultura japonesa tradicional. O sea, hay como todo un anclaje en ese universo muy fuerte. O sea, no son dibujos random, cada uno tiene una representación y simboliza algo. De hecho, el más claro de todos, y es el que más importancia tiene, es el de Haku. Haku, el coprotagonista de la película, si se quiere, o sea, el dragón, el niño que ayuda a Chihiro a conseguir, ¿no?, a sobrevivir adentro de ese mundo y la ayuda a que ella pueda llegar adelante su misión, es un dragón. Y el dragón, en la cultura oriental, es una representación de la fuerza del río, o sea, del agua, y en este caso del río. O sea, es un kami, un espíritu de un río, básicamente, que ese es como lo que se descubre al final de la película. Todos esos bichejos tienen un lugar donde ubicarlos. Entonces, la herencia cultural de Japón es uno de los temas más importantes que atraviesa Miyazaki. También podemos detectar en esta película otras cosas. Otro tema que está muy presente en la película, que a mí me parece fascinante y está, digamos, representado de una forma muy bella, es el tema de la identidad, ¿no? La identidad de cada persona como individuo, justamente de la mano de esto que estábamos hablando, de una sociedad de consumo hipercapitalista y sanguinaria en un punto, si se quiere, la importancia de que Chihiro no olvide su nombre. ¿Por qué? Porque ella llega ahí, pide el trabajo, una niña buscando un trabajo en un lugar donde explotan gente a morir. Desde ahí ya está todo mal, pero bueno, ella pide un trabajo ahí para poder sobrevivir y no ser convertida también en un cerdo como sus padres. Y lo que le dice la bruja encargada, dueña de esta franquicia cadena de hoteles, es que su nombre no le agrada y que se lo va a cambiar, le va a poner otro nombre, ¿sí? Y ella, hasta ahí, digamos,
no parece nada tan grave, pero lo que nos enteramos inmediatamente después, escenas posteriores, es que ella se va olvidando de a poco de su nombre. Y no solo que ella se lo va olvidando, y que lo va a recordar gracias a la ayuda de Haku, sino que Haku también ha olvidado su nombre y por ende su identidad, ¿sí? Lo que la película representa es que al entrar uno en este mundo y meterse en esta sociedad de consumo extremo, se va perdiendo a sí mismo, ¿no? Es un mensaje que está quizás no tan claro, está claro, pero quizás no tanto, pero me parece sumamente bello en un punto, ¿no? Y cómo uno se ayuda al otro a justamente no olvidar y después a recordar, porque al final de la película, spoiler, Chihiro va a ser quien ayude a Haku a saber realmente quién es y en un punto a liberarlo, ¿no es cierto? Bien, un poco de la mano de eso que vos decís, Miyazaki es un gran admirador de una escritora de la cual yo también soy muy fanática y la amo y es mi héroe, que es Ursula Le Guin. La idea del nombre, de la fuerza que tiene un nombre y de que el nombre, o sea, conocer el nombre del otro ejerce poder sobre ese otro, es una idea del Mago de Terramar, la saga de novelas de Ursula Le Guin, que después hizo la película de Estudio Ghibli, pero no Miyazaki, sino su hijo, y eso trajo toda otra polémica porque a él no le gustaba la idea de que la haga el hijo. Y siempre estuvo dándole vueltas el proyecto a él, o sea, a él le hubiese gustado hacer Terramar, no sé por qué, de verdad no sucedió. Pero Ursula Le Guin propone en esta saga serie de libros que son bellísimos y se los recomiendo mucho, esta idea de que los nombres reales no se le dicen a cualquiera porque el otro puede ejercer poder. Es un mundo fantástico donde hay magos, dragones y demás, y el protagonista usa un nombre público, digamos, pero su nombre real no es revelado, porque eso el que lo sepa puede ejercer poder sobre él. Y se ve que esta idea a Miyazaki le parece muy fascinante, de hecho es fascinante, y la lleva a Chihiro, donde esto es lo que sucede. Cuando ella firma el contrato laboral, al firmar con su nombre verdadero lo pierde, o sea, se convierte en una suerte se esclaviza con la bruja, que le asigna un nombre random, o sea, en realidad es como un pedazo del nombre de ella, por eso Zen y Chihiro, como para que la ubiquen, digamos, pero ella empieza a perder su identidad. Pero eso es algo que viene de Terramar. Bien, perfecto. Otro tema que podemos ver que está muy claramente representado en la película es el tema del avance del capitalismo, no solo en el sentido económico, sino medioambiental, ¿no es cierto? El daño que genera en el mundo, sobre todo en esta película quizás se ve más claramente con el asunto de los ríos, y como un espíritu, por ejemplo, de un río, que entendemos que tiene alguna cierta forma bella o estética, por así decirlo, termina convertido en un monstruo horrendo, de barro, maloliente, asqueroso, al cual nadie quiere acercarse, y que solo es liberado cuando Chihiro justamente le quita de su interior, de su vientre, como quiera decirle, un montón de porquerías, ¿sí? Un montón de cosas horrendas de basura que han tirado seguramente los humanos. Y no solo lo libera, sino que de toda esa porquería sale oro, que es lo que los espíritus más valoran. Así que también podemos ver, metido entre toda la historia, que es fantástica por supuesto, un mensaje incluso medioambiental. Bueno, Miyazaki en todas sus películas toca el tema de la destrucción ambiental. Es algo que a él le obsesiona y que la verdad que otra vez, siendo películas que tienen más de 30 años, es muy loco porque es un tema que recién se está hablando ahora y hasta por ahí nomás. Por ahí nomás, si no mucha bola no le dan. Y él ya lo viene alertando desde hace muchísimo. En este caso es clarísimo. Yo cada vez que veo esa escena me imagino la secuencia en la casa de los baños donde cuando llega el Reconquista, ¿viste? Sí, que debe ser igual o peor. El riachuelo debe oler peor. El riachuelo y es como, ay Dios. Bueno, es como si fuera el espíritu del Reconquista o del riachuelo a una casa de los baños a que le saquen toda esa mierda encima que le tiramos nosotros. Y es una representación súper clara de cómo el avance de la humanidad y la sociedad sin filtro, digamos, va destruyendo todo. De hecho, sin ir más lejos, después entendemos que Haku está ahí porque se quedó sin lugar donde estar. Haku, que es el dios de un río, que luego se drenó, o sea, se secó su río y le construyeron una ciudad encima, no tiene hogar. Y entonces es una suerte de espíritu perdido que terminó en ese lugar esclavizado porque perdió su lugar. Y eso es como re triste si lo pensás. O sea que él en todas sus pelis
algunas se nota más que otras, esta quizás no es el tema central, habla mucho de qué pasa cuando la industrialización y la expansión termina como aplastando y destruyendo todo lo que es el ambiente natural y cómo se logra un equilibrio entre esas dos partes, digamos. Aparte pasa algo que es muy de buen autor, de buen guionista en un punto, que es usar el mensaje que uno quiere dar, porque en este caso es un mensaje concientizador si quiere, de una forma dramática. Ya vamos a hablar en un ratito de eso, pero no es que el mensaje está colgado, decorativo, lo cual sería un error, porque no hay nada peor en un guión o en una película que ver un mensaje moralina que entra por la ventana. Acá está usado en un sentido dramático, respondiendo a la estructura que ya hemos visto en capítulos anteriores, respondiendo a una parte del camino del héroe, ayuda a la protagonista a avanzar, le genera consecuencias, ¿sí? Entonces, lo que me parece fascinante de este autor y sobre todo de esta película es que cada mensaje, cada cosa que él quiere compartir con nosotros está ubicado de una forma técnica, estructural y tiene sentido dramático. Eso me parece otro acierto y son un montón de cosas que venimos como admirando que no suelen pasar. Así que son raras de encontrarlas todas juntas, así que bueno, por eso justamente este programa se lo dedicamos a la compañera Chihiro. Claro, o sea, todo lo que estamos mencionando juega de alguna manera dramáticamente en la aventura de Chihiro, como vos decís, no está ahí puesto de fondo y como, che, mira este problema, no, o sea, la figura del dios, ahora vamos a analizarla un poco más, está ahí para generar toda una transformación en el personaje. Me parece que eso está súper bien. Me acordaba, por ejemplo, no sé qué pensarás vos, rápido lo digo esto, pero cuando salió Star Wars Episodio 8, la de Last Jedi, bueno, mucha gente la amó, mucha gente la odió, pero yo leí varias personas que preguntaban en redes, ¿la película tiene un mensaje contra el maltrato animal? O sea, lo preguntaban como que no estaban seguros, como que habían visto algo así, pero que no entendían por qué estaba. Y me pareció como interesante, ¿no? No vamos a hablar ahora si es así o no nos importa, pero digo, me pareció interesante que pase eso, ¿no? Que mucha gente en internet, porque no era un loco suelto, se haya ido de una sala de cine con esa duda. O sea, me parece que habla de algo que no funcionó del todo bien, quizás. O sea, el mensaje o estaba mal aplicado, o fuera de lugar, o no tenía que estar ahí, o lo que vos quieras, pero si se generó ese debate y hubo gente que lo vio, gente que no, gente que lo entendió, que estaba de acuerdo, que no, y hay un cortocircuito, digo, acá no hay discusión, está bien aplicado, funciona perfectamente, digo, las diferencias entre capaz alguna mano y otra cuando uno escribe, ¿no? Bien. Y después, como para cerrar la parte de temas y referencias, digamos, o sea, la película está plagada de referencias a otras obras, a otros autores, a otras culturas, es como un constante y podríamos hablar horas de esto. Sí, yo si me apuraste diría mínimo Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho, hay cosas de la Biblia, o sea, hay de todo, la verdad hay de todo. La idea de la transformación en cerdos es de Pinocho, él la toma de ahí, lo ha dicho. O sea, eso es así, correcto. No lo había chequeado, pero... Pero sí, estás bien. Después hay muchos mitos propios de la cultura japonesa que nosotros por ahí no conocemos. Esta idea de la desaparición de personas en el bosque en manos de los espíritus. Hay como un montón de mitos sobre eso. Por eso la película en japonés se llama La misteriosa desaparición de Zen y Chihiro. Y tiene que ver con eso, con una cuestión mitológica de la cultura japonesa, que sí, que muchas veces hay varios mitos que hablan de esto, de espíritus que se llevan a personas, a mujeres, a niños en el bosque y no aparecen nunca más, o aparecen pero transformados. Eso es como propio de ellos. También, otra cosa interesante, se hace referencia a sí mismo, porque los bichitos que trabajan en la caldera con el anciano son los mismos que en Totoro. Digo, toma referencia de su propia filmografía, ¿no? Hay personajes que él había diseñado para proyectos que no sucedieron, que los retoma y los vuelve los convierte en personajes de Chihiro y así en cada peli, ¿no? Claro, pero eso de repente va a decir, bueno, me quedaron estos afuera, los pongo acá, se entiende perfecto, pero digo, ya hay una decisión de un autor de, no te digo de generar un crossover a lo Marvel, pero sí de por lo menos marcar una propia referencia a la propia obra. Eso también me parece muy simpático de mencionar. Sí, y lo hace muchas veces. También es una película que habla del traspaso de la infancia a la adolescencia, ¿no? De esa transformación. Chihiro es una nena que tiene 10, 11 años y que termina la película en la adolescencia, o sea, transformada de alguna manera. Que yo leí en una nota que él se inspiró en la hija de unos amigos con los que compartieron unas vacaciones y que era una nena que estaba como apática y desmotivada y desconectada y él trató de hacer esta película un poco para tratar de entender
qué le pasaba en la cabeza a esa nena y como que esa es la imagen disparadora. Vieron que al inicio de la película es eso, es una nena apática, desmotivada, que no sabe muy bien qué onda y cuál es su lugar en el mundo, y la película la pone a prueba y la hace sacar a fuerza todo lo que ella es potencialmente, digamos. Yo acá quiero marcar dos cositas que después seguramente profundizaremos un poco más, pero la primera, ella todo el tiempo, cuando arranca la película, está mirando para atrás en un sentido. O sea, está hablando de su hogar que están dejando en el pasado, con la gente que ya no va a ver, tiene como unos recuerditos que intuimos que le han regalado sus amistades, por así decirlo. El auto avanza, pero ella mentalmente se queda un poco atrás. Todo el tiempo, en el sentido plástico, está viendo para atrás cuando pasan el túnel y cuando llegan al buffet. Y después, no quiero hablar de esto ahora porque quiero dejarlo para el final, pero la película juega con eso, me parece, al final, cuando literalmente no tiene que mirar para atrás. Eso me pareció muy, muy, muy bello, después lo profundizamos. Y otra cosa que también es interesante, que también hablaremos luego, es que no hay buenos y malos, ¿no? Y esto lo quiero decir ahora porque los padres, no, como ya dijimos, no parecen ser grandes padres, digamos, más allá de que no la escuchan, no le prestan atención, la ignoran, ella se pierde y digamos, podemos entender que no es una nena caprichosa porque sí, por así decirlo. Es caprichosa porque quizás nadie le consultó qué opinaba de mudarse a otro lugar, de dejar a sus amistades, su colegio, digamos. Cada personaje tiene su tridimensión y los hacen súper, digamos, empáticos y queribles. Y no hay buenos y malos, aunque a mí los padres me caen bastante mal, pero ese es otro tema. Pero no está construida ella como una niña caprichosa, que puede ser lo que quizás, no importa, pero no es por eso que está ofuscada, sino que posiblemente la hayan dejado de lado en esa decisión como la han dejado de lado después cuando llegaron al buffet, ¿no? Como Daniel LaRusso en Karate Kid cuando le grita a la madre, vos no me preguntaste si yo quería venir acá y esto es una miércoles. ¿Vos decís que le habrá robado unas cosas a Karate Kid? No, ni a palos, pero como es la última película de la que hablamos y sí tiene esta misma idea de la aventura a partir de la mudanza y de las complicaciones que eso implica, bueno. Yo nunca en todas las veces que he visto la película la detecto a ella como una niña caprichosa. Para nada. Me parece que es una niña que está sufriendo. Lo que sufriríamos cualquiera si nos desarraigan involuntariamente de un lugar al otro. Que es algo que se va a ir perdiendo a lo largo de la película. A lo largo de la película ella va como entrando en el código, en el mundo en el que está y como reacciona y resuelve. Pero de todas maneras, y un poco para entrar en esto, ¿no? Hablar un poquito de los personajes y de las distintas figuras que tiene la película, si te parece. Chihiro es un personaje, como vos bien decías, en esta película no hay personajes buenos y malos, no hay personajes antagónicos porque son villanos. Hay antagónicos por una cuestión de construcción y de deseo y de búsquedas opuestas, pero no hay villanos en el sentido más tradicional del término. Ahora, Chihiro es una niña, que a mí me parece re lindo eso, que a pesar de que al principio se muestra temerosa ante lo que y claramente es amenazante, o sea, cualquier persona delante de esa puerta de ese túnel diría, ¿te parece entrar en este túnel? Digamos. Sí. ¿No? Y después cuando entras a recorrer una suerte de feria llena de comida y sin ninguna persona, vos decís, che, pero yo leí Hansel y Gretel, un toque, esto no va a terminar bien. Después, una vez que la situación ya está jugada y que solo le queda reaccionar, y un poco por la ayuda de Haku, que es la figura que la asiste, cuando ella se desparaliza, que de hecho literalmente la desparaliza Haku, porque cuando ella se da cuenta de que los padres no están y que no va a poder cruzar el río y se esconde y se empieza a desaparecer, el que la trae de vuelta es Haku, y después le hace un hechizo en las piernas para que se pueda mover. Una vez que eso se activa, ella de ahí en adelante, con duda, con inquietud, pero no duda de accionar. Eso me parece que es muy lindo. O sea, ella sabe lo que tiene que hacer y lo va y lo busca. Haku le dice, lo más importante que vos tenés que hacer ahora es conseguir que te den trabajo. Porque al que trabaja no se lo puede maldecir, digamos. Y ella lo entiende. Esas cosas son muy, para mí, que a mí me parecen fascinantes, que son como de otra cultura por ahí. Bueno, nunca lo sabré, por lo menos no lo sé ahora. Bueno, capaz que viajamos un día, ¿quién te dice? Yo acá meto dos bocadillos. Uno de los análisis que leí en internet, porque repito, leí mucho porque me gusta mucho la película, me pareció interesante para traerlo acá a colación y que charlemos un segundito.
un escritor, un investigador, qué sé yo, en internet decía que en realidad Haku no había hecho nada, que lo que le dio para comer no era nada y que el hechizo que le dijo que hizo en realidad no hizo nada, que lo que la motivaba a Chihiro a avanzar era que estaba superando su miedo porque encima viene pegado a la parte del puente en la cual ella no tiene que respirar, digamos, para poder cruzarlo, o sea, también superar algún tipo de miedo, ¿no? Eso me pareció interesante. No sé si es así o no, pero... Bueno, yo tengo un libro que analiza mucho la escritura del universo de Miyazaki y hace una referencia a un rito en ese sentido. O sea, hay una idea en la cultura, no sé si es religiosa, o de que los niños todavía les falta anclar su alma. Y hay un rito en la cultura japonesa que involucra a la comida y a los niños que sirve para que el alma no se les escape. Y en el análisis que hace la película, la autora de este libro, que se llama El mundo invisible de Hayao Miyazaki, porque no me voy a tomar el atrevimiento de no mencionarla, habla de eso, de que ese momento representa ese rito, donde a ella como está perdiendo su alma, digamos, o sea, se está desvaneciendo, y eso la trae y la ancla a la tierra o al mundo, digamos, una cosa así. Perfecto. Y lo otro que te quería decir era que hay dos escenas muy lindas, muy gráficas, que es cuando ella va a buscar el trabajo, que baja por las escaleras muerta de miedo, las baja tipo gritando, corriendo, con los ojos cerrados como una desquiciada, pero se nota sin duda que tiene muchísimo miedo. Y después cuando ella va a tratar de salvar a Haku, que pasa por arriba como una especie de caño y pasa totalmente segura y firme, digamos. El paso de la niñez a la adolescencia viene acompañado de un crecimiento en su valentía, en su valor, en lo que ella supera como miedo, ¿no? Me parece que si vos ves las escenas en el sentido gráfico son muy parecidas y creo que lo representan de una forma muy simpática. Bien. Bueno, decíamos entonces, Chihiro es un personaje esencialmente abierto a lo diferente y su característica, lo que la convierte en heroína es la capacidad que tiene de aceptar y de acompañar y de ayudar a cualquiera sin preguntarse demasiado nada, pero en el buen sentido. O sea, ella confía en Haku. En cuanto él le dice que la va a ayudar y que la conoce, además le dice su nombre, eso es importante. Haku la llama por su nombre cuando la ve al inicio de la película. Queda seteada la película de que ellos se conocen. No sabemos cómo, porque no se entiende nada en ese momento, pero se conocen. Y ella confía, como confía en todos los demás. Sí, de hecho confía en el Sin Cara, que es un personaje que... De mínimo lo siniestro, ¿no? Que uno intuye que arranca siendo más o menos no tan malo, pero se empieza a descontrolar todo. Y ella igualmente, así todo, sigue creyendo que hay bondad en él. Y tiene razón, eso es lo más loco. No es que está loca, sino que tiene razón al final. Es que me parece que lo interesante de ella es que no mide si es bondad o no. Me parece que lo que mide es incomprensión. Y eso es eso es divino. Después tenemos a personajes como Haku, que son como mucho más misteriosos en el sentido de que no hay un momento donde la película trata de hacernos pensar que quizás él no es tan bueno como parece al inicio, o la confunde a ella de alguna manera. Es como una suerte de guía / ayudante, / cambiaforma, / un montón de figuras. Sí, mentor también. Arquetípicas de la construcción del camino del héroe, pero tampoco es un personaje que tiene sus grises, digamos. De hecho, es un personaje que tiene momentos muy amenazantes, y eso me parece que también es increíble. Sí, cuando se convierte en dragón un poco, que te da un poquito de cagazo, ¿no? Y sí. ¿Qué pasa acá? Sin duda, es un dragón. No, pero digo, hay escenas en donde, no sé si te pasó a vos, pero que parecería que casi la puede llegar a morder en un punto. Bueno, sí. Yo me reía sola, pero me reía en serio. En la escena donde ella le mete la bola de coso en la boca a una especie de cocodrilo gigante que encima está agonizando y pasándola muy mal, y él medio que le tira un tarascón. Y ella le tiene que agarrar la boca para que se lo trague. Y yo hace una semana le tuve que dar un desparasitador a mi Chihiro. Y fue igual. Pensé lo mismo. O sea, fue igual. Era como esto es igual. Creo que si uno en la vida quiere sentir adrenalina, puede elegir entre tirarse un avión o darle una pastilla a un gato. Las dos cosas generan más o menos lo mismo. Sí, bueno. Darle una pastilla a un gato con las uñas un poquito afiladas, vida o muerte. Mínimo. Yo me sentí como Chihiro dándole la bola esa a Haku ensangrentado y agarrándole el hocico para que no la muerda y se lo trague. O sea, no, misma situación. Y más allá de la joda, que yo pensé lo mismo cuando la vi,
ese pastel que ella recibió del espíritu del río es el que ella supone que va a liberar a sus padres. O sea, le da la mitad al Sin Cara y la otra mitad a Haku para salvar a ambos. O sea, es una persona que antepone el bienestar de sus amigos y que acaba de conocer inclusive antes que el de ella misma, ¿no? De su familia. Exacto. Bien. Entonces, veníamos diciendo los personajes. Es una película que atraviesa una serie de personajes, como decíamos, donde todos son ambiguos y todos pasan de ser desconfiados hacia ella a ayudarla, porque ella va ganándose como el corazón de todos. Y eso hace que para mí tenga como un esquema de personajes bellísimos y súper atractivos, incluida la bruja Yubaba, que es como aquella que le roba el nombre, que si bien es una figura más amenazante, tampoco es mala, es como que cumple una función en ese universo, que es regentear la casa de los baños. Está claro que es una persona ambiciosa, que quiere dinero y que mide eso. Sí, que es grosera, maleducada, eso seguro. Está clarísimo que sí, pero también tiene la capacidad de transformarse de transformarse, porque de hecho al final de la película es su propio bebé que le dice, si no la dejas ir, voy a llorar. Voy a llorar o no te quiero más, como que le hace un comentario así y a ella medio le rompe el corazón. Entonces, yo siempre cuando enseño sobre antagonismo en las clases, apunto a lo mismo, ¿no? La diferencia entre lo que es aceptable y lo lógico. Digamos, un personaje que más allá que te caiga bien o mal, reacciona de forma lógica, digamos, puede ser exagerado capaz, pero es lógico. Porque, por ejemplo, a los padres ella dice, los convertí en chanchos porque se comieron toda la comida. O sea, tipo, se comieron la comida que era para mis clientes. Bueno, el castigo que aplicaríamos en este reino mágico sería este. Después, incluso, yo me había olvidado de eso, ayer me acordé, cuando Chihiro llega al final del viaje y le dice, no te voy a dejar ir tan fácil, tenés que pasar una última prueba. Ella aclara que no es que ella quiere, sino que hay un reglamento, no se explica bien, pero ella responde a cumplir algo preestablecido, que no lo puso ella quizás. Así que todo el tiempo es un personaje que acciona de forma lógica. Después nos caerá muy mal seguro, pero no es malo per se, digamos. Cuando la contrata pasa lo mismo, le dice, ¿por qué dije que le iba a dar trabajo a todo el que me lo pidiera? O sea, ella quiere convertirla en cerdito y no puede porque ella le exige que le dé un trabajo. Y es como una regla del mundo en el que están metidos. Entonces eso está bueno. Yo creo que es más interesante también en un sentido analizar a su hermana, porque la hermana, que es igual a ella, ¿no? Dato no menor, igual físicamente, vive más alejada, vive como en un campo, vive sola, vive trabajando con sus manos, ¿no? De hecho le dice al Sin Cara, teje con la mano, sin magia porque es mejor, ¿sí? Como la contrapartida de la gente que vive para el laburo, que vive siendo ambiciosa, que vive persiguiendo siempre el dinero, el bienestar. Me parece que es, capaz en un primer visionado eso no se ve, pero que está el mensaje y me parece muy, muy bello. Bien. Si te parece, para ir encarando el final, hablemos un poco de cómo funciona la estructura de la película y el camino del héroe, digamos. Un poco para repasar y para analizar y abriendo con una pregunta que yo me hacía antes de volver a ver la película por 18ª vez, que es una película que por ahí para los ojos acostumbrados al relato occidental es difícil quizás encontrar lo que se llama la causalidad dramática de una forma tan clara. Y sin embargo es una película que remite, como explicamos en el capítulo anterior, a una estructura clásica de 3 actos, pero de reloj suizo. Sí, o sea, cumple todos los pasos, así como cumple todos los pasos, o casi todos los pasos, del camino del héroe. O sea, Chihiro es una película muy clásica en su estructura, que a veces quizás nos confunde de alguna manera, porque la causalidad dramática de las acciones del personaje son más sutiles en un sentido, esto es a título personal, y porque hay situaciones que nos resultan extrañas por una lejanía con la cultura en la que está metida, digamos. Hay cosas que son como muy propias del respeto y de la cultura japonesa que por ahí a nosotros nos saltan un poco más. Pero es una peli como muy cerradita en su estructura, donde ella tiene una estructura súper clásica, donde tenemos un primer acto de presentación del universo. En el minuto 10 de la película se produce el detonante del conflicto, que es cuando los padres se convierten en cerdos y Haku le dice, te tenés que ir antes de que caiga el sol. Eso no lo puede hacer, entonces toda la segunda parte de ese primer acto, hasta el minuto 25-26, entre el 25, 26 y el 30 es el periplo de ella para conseguir trabajo.
que es básicamente el primer punto de giro, o sea, cuando ella consigue el trabajo y logra, por lo pronto, sobrevivir a una posible amenaza de muerte o de conversión en cerdo. Hasta acá vamos, si vamos con el camino del héroe, vamos con el mundo ordinario, que fue el del auto tranquilo, vamos con el llamado a la aventura, que sería los padres y todo eso. El rechazo vamos a consensuar que es el miedo que ella tiene, no es que dice no voy a ir a una aventura porque no sé qué, sino que está aterrada y que no sabe qué hacer y para mí alcanza muchísimo como rechazo llamado. Por supuesto, el cuarto paso, el encuentro con el mentor, supongamos, vamos a decir que Haku, por supuesto, y luego ya empezamos a cruzar el primer umbral. Hasta ahí tenemos el primer acto, como vos decías, con esos pasos y todos esos pasos del camino del héroe. Lo siguiente que sucede es que a ella le dan el trabajo y como ya vimos en capítulos anteriores, tiene un segundo acto de aprendizaje, donde tiene que entender cuál es su trabajo, donde la asignan a trabajar con Lin y Lin la viste, la cambia, le explica lo que tienen que hacer, cómo funciona, y esto la lleva hacia su primera asignación laboral, que es ocuparse del baño grande, ¿no? Que es como esa tina gigante, mugrienta y asquerosa, que obviamente lo hacen adrede porque es la humana y la nueva, el famoso derecho de piso. Se paga en el mundo espiritual también. Se paga en el mundo espiritual también y la ponen a limpiar ahí. Y esa situación se complica cuando aparece, como decíamos antes, este dios pestilente, que es una bola de... O sea, ¿no te dio la sensación de que lo ves y lo podés oler? O sea, y te da asco y vos decís, esto es horrible. El riachuelo de una. Aparte, la cara de ella es muy expresiva. Es muy expresiva, todo el trabajo de animación es increíble y vos, ¿para qué quiero un 4D si con esa película yo huelo esa situación? La huelo, veo el vapor, siento todo. Sí, el vago. Hasta ahí podemos decir que pasamos por el paso de pruebas aliados y enemigos, porque está con sus primeras pruebitas y conociendo a sus enemigos pequeños, porque no hay grandes enemigos, como hemos dicho. Y ponerle que esta sería la caverna más oscura, ¿no? Porque literalmente es el baño más sucio y el bicho más asqueroso. Exacto. Y ahí nos estamos acercando a, como dije antes, este pequeño reloj suizo, que es la mitad de la película. La mitad de la película, Chihiro se enfrenta a algo muy difícil de resolver, que es atender a este cliente, a este dios pestilente que no pueden frenar. O sea, no quieren que entre y entra y el tipo avanza y es una bola de barro y olor a podrido y... quién sabe qué cosas más, y ella acepta la teoría, o sea, eso me parece hermoso. Ella no toma lo que le tiran por la cabeza y lo resuelve, eso me parece hermoso. Y lo va guiando a este bicho hasta la tina gigante que estuvo lavando, y con la ayuda del sin cara que está ahí, tratando de llamarle la atención, logra como conseguir estos cosos, estos vales para tener sales espumantes mejores. Y entonces, solita se mete a tratar de limpiar a esta bola. Recuerden que es una casa de baños y la gente se baña y le dan como tipo saunas con sales aromatizantes y ese plan. Y ella se da cuenta, cuando queda medio atrapada entre el barro y el agua y el vapor, que tiene algo, el bicho este, que es, insisto, una bola de barro, trabado algo. Entonces empieza como a tirar y a tratar de ayudar. Y cuando avisa que eso es lo que sucede, Yubaba, que está mirando todo muerta de risa, esperando que Chihiro fracase, se da cuenta que su lectura es errada y que eso no es un dios pestilente, que es otra cosa, y los manda a todos a ayudarla. En un momento muy maravilloso en el que empiezan a tirar de eso que ella tiene trabado con la ayuda de una soga, y lo que sacan es como si limpiáramos el riachuelo. Qué fácil sería, ¿no? Y empieza a sacar de todo, y eso que era una bola horrible de barro se convierte en un dios río, limpio, hermoso, que la rescata a Chihiro, que quedó sumergida en el agua, y le da un regalo y se va. Hasta ahí podemos decir que esos dos pasos serían la ordalía, en la cual el héroe se enfrenta a una gran amenaza, en la cual casi siempre fracasa, recordemos, o si tiene éxito va a perder otra cosa. En este caso ella tiene éxito, pero va a perder otra cosa, que es que el sin cara ha visto todo y ha llegado a conclusiones de lo más nefastas. Pero el paso que viene después de este es el premio, ¿no? La recompensa. Y ella va a obtener su recompensa, que es ese, digamos, pastel que le da el dios del río, con el cual ella intuye que va a poder curar a sus padres. Y que coincide con la estructura clásica como el punto medio, donde
parece que algo se resuelve, pero en realidad va a traer mayores complicaciones. Acá parece que ella se gana la confianza de Yubaba y está un poco más cerca de que quizás perdone a los padres, pero en realidad esto va a generar el desastre del Sin Cara y eso hace que las cosas se le complique. Y al mismo tiempo nos acerca a un punto muy importante, como siempre habíamos dicho, que es el momento en el que el conflicto se transforma de alguna manera. Hasta esta instancia, Chihiro busca la forma de salvar a los padres. Pero después de este momento, donde ella está un poco mejor posicionada y se retira a descansar porque quedó fisura de limpiar un río, básicamente, va a pasar algo que va a transformar su historia. Antes de seguir, te hago una pregunta que no te la quise hacer antes para que sea real la reacción. ¿No te parece parecido el Sin Cara al ladrón de rostros de Avatar, la leyenda de Aang? Sí, re. ¿Hay ahí un homenaje, podemos decirlo? Pero si vos pensás que Di Martino y Konietzko, no me acuerdo si es exactamente así los apellidos, los creadores de Avatar, no tienen ninguna influencia, toda la filmografía de Miyazaki. No lo dudo para nada. Lo que te preguntaba era si vos particularmente veías parecidos con los dos personajes. Sí, re. Perfecto. No estoy loco entonces. La verdad, son dos personajes que son series que están metidos en productos que parecería de lejos que son para chicos, porque decís, dibujitos, viste, pensamiento medio limitado, es para chicos, qué sé yo. Y son dos personajes que a mí me dan mucha cosa. Del ladrón sin cara, el ladrón de rostros que no puedes sonreír ni mostrar expresión, y el otro que si se enoja te devora, es... Sí, es muy inquietante, muy inquietante. Bien, estábamos entonces en la mitad de la película, en este momento donde se transforma el conflicto. Que a mí me parece muy interesante esto porque me encanta este giro y es, mientras todos están atendiendo al sin rostro que se va a empezar a comer gente en breve, todavía no se desató el desastre, Chihiro se retira a dormir porque ella no está interesada en cuestiones materiales, solo quiere salir de ahí y salvar a sus padres. Y en ese momento ella ve por la ventana a un dragón siendo atacado por un montón de avioncitos de papel. Sí, de figuras de papel. Y lo ayuda instintivamente, abre la puerta de la ventana donde está, el dragón entra chorreando sangre y muy lastimado, y ella se da cuenta de que ese dragón es Haku. ¿Cómo se da cuenta? No importa, ella lo sabe. Supongo que cuando lo mira a los ojos. Entonces ella se da cuenta que el dragón está muy lastimado, Chihiro se queda con Haku, lo rescata de alguna manera, y todo un momento donde aparece la hermana hecha holograma que convierte al bebé en una rata grande y al bicho ese que la sigue a la otra bruja en un pajarito. Haku no tiene salvación porque se comió un sello que tenía una maldición y se va a morir, ya está. Chihiro. Y acá pasa algo que a mí me parece que también oficia de punto medio, entre comillas, digamos un poco corrido, porque es donde efectivamente se transforma el conflicto, porque ella toma una decisión. O sea, ella tiene ese pastel que le dio el río, que cree que la va a ayudar a salvar a los padres, y le da un pedazo de ese pastel a Haku, en el momento que decíamos antes, que es igual a tratar de darle una pastilla a un gato, o sea, muy complicada la escena. Eso hace que Haku vomite y escupa el sello que lo está matando, y un bicho negro horrendo que Chihiro pisa. Y después aparece Lin y le dice, Yubaba te va a matar porque vos le abriste la puerta al sin rostro, nunca sabremos cómo sabe eso, pero es verdad, y está destruyendo todo. Entonces ella ahí toma una decisión, que de hecho te la aclaran, ¿no? Que tiene que ver con el amor y el amor juvenil, porque cuando Haku escupe el sello se convierte en niño otra vez. Y ella se da cuenta que tiene que ir a pedirle disculpas a Zeniba, la hermana de Yubaba, en nombre de Haku, para que él sobreviva. Y como que de alguna manera resigna por completo su misión inicial, que es salvar a los padres, y transforma su conflicto en salvar a Haku. Y eso a mí me parece que es espectacular, a título personal, porque se va a resignificar al final de la película, que ahora cuando lleguemos lo mencionaremos. Sí, lo que pasa a continuación es que usa la segunda mitad del pastel para salvar al Sin Cara, para quitarle toda esa forma monstruosa que ha adquirido, vomitar a los que se ha comido y emprender un viaje hacia la búsqueda de la hermana de la bruja mala,
para pedirle que por favor salve a Haku. Y acá viene una parte que yo voy a ser muy honesto, si fuera otra película un poco me dormiría porque es una parte muy larga en la cual no pasa nada, porque es una pausa dramática muy grande, desde que se sube al tren místico fantasma y va hasta la casa de la segunda bruja y llega, es muy... Perdón, como dato de color, o sea, los pasajes que le da el personaje de las calderas para que viaje no tienen retorno. Claro, ella va en un viaje que intuimos que no tiene retorno hacia la búsqueda de la hermana bruja de Yubaba para tratar de salvar a Haku, aunque eso le cueste el no volver. Ella dice que va a volver caminando, pero anda a saber si eso se podía, era viable, ¿no? Pero bueno, a ella mucho no le importa. Arranca el viaje, se vuelve una secuencia, o sea, una mezcla de escenas muy larga, y en la cual, insisto, no pasa mucho, no pasa demasiado, pero es tan bello, no sé si coincidís conmigo, para mí es la parte más linda de toda la película, lo que vemos en imagen, esas figuras que están en el tren que no tienen rostro, que parecen, no sé, exiliados de una posguerra, que la verdad busqué y nadie sabe bien qué son, no sé si vos tenés información, No. pero la verdad que son increíblemente atractivos y pregnantes porque rompen el esquema de personajes que venimos laburando, que es más caricaturesco, más monstruoso, y de repente aparecen personas que no tienen cara porque están en sombras, y ella simplemente viaja entre ellos sentadita, calladita, con el sin cara al lado, y todos los pasajes que pasan son uno más bello y poético que el otro. Para mí compensa muchísimo el no drama que hay ahí, la no crecencia dramática, con la belleza de la animación. Yo coincido con eso. La autora del libro que mencionaba antes hace una separación y dice que el mundo de los espíritus tiene dos divisiones. Una es el de los espíritus, es decir, las personas que pasan a ese mundo, que no entran a la casa de los baños y son siluetas oscuras. O sea, sí están en la feria, sí comen de esa comida, pero no entran a la casa de los baños. Y el mundo de los kamis, que son son como los dioses. Esa podría ser la aproximación al tema, o sea, a la casa de los baños entran los dioses, el dios río, el sin rostro, que de alguna manera también es alguna representación, todos los bichos que vemos. Pero afuera de la casa de los baños están estas siluetas que son personas oscuras y que podrían llegar a ser, o la lectura posible es, que son espíritus de la gente que va al mundo de los espíritus. Para mí, en mi opinión, mucha vuelta no hay para darle, pero bueno, siempre puede salir algún autor, algún estudioso que me diga lo contrario, pero parecería por el tratamiento que tienen, digamos, estético, que son almas y que en un punto están como en pena y que para mí sin duda no tienen vuelta atrás, ¿no? No es como Chihiro ni como los dioses del baño, pero bueno, insisto que es una escena muy bella. Después lo que sucede es que ella llega a la casa de la segunda bruja y le suplica que salve a Haku, y misteriosamente Haku, que se ha curado solo, llega, y ahí entendemos que la bruja en realidad lo que estaba haciendo era ayudarla a ella a entender, a reflexionar, porque minutos después ella va a recordar que Haku era ni más ni menos que un río en el cual había caído de pequeña y que el espíritu de ese río la había salvado de no morir ahogada, llevándola a aguas menos profundas. Y cuando ella finalmente pronuncia el nombre de aquel río, el muchacho tiene como una explosión en la cabeza mental y se transforma en un niño. Y acá yo dije, uy, qué mal momento para decirle el nombre justo cuando estaban volando, ¿no? Pero por suerte podía seguir volando estando en estado de infanto juvenil. Todos pensamos lo mismo, ¿no? Como, chao. Sí, cuando estacione decíselo mejor, ¿no? Pero bueno, se lo dijo justo ahí, se desarmó todo el dragón, pero por suerte era como una especie de Peter Pan. Ojo que puede ser otra referencia también. Y continúan volando al infinito y más allá. Podemos decir que este punto sería, según el Camino del Héroe, la vuelta a casa, porque hay una especie ya de regreso, aunque sea conceptual, al mundo original, ¿no? Y nos quedaría, según la estructura dramática y el viaje del héroe, un último segmento, que sería la resolución del problema, el tercer acto, el clímax o la resurrección, según Vogler. ¿Cuál es, Nati? Bueno, el tercer acto básicamente se compone de todo lo que ella hace en ese encuentro con Zeniba y en finalmente salvar a Haku devolviéndole su nombre, que a todo esto antes Haku ya hizo una negociación con ella, con Yubaba, o sea, eso sucede también, que es vos estás tan ocupada de tu problema económico que no te diste cuenta que te falta algo mucho más precioso, le avisa a Yubaba, y es el que le hace notar que Chihiro se llevó a su hijo, al bebé,
convertido en rata. Le dice, yo te lo voy a buscar, te lo traigo, pero cuando vuelvo, dejas que vuelva la muchacha con los padres. Exacto. A lo cual Chihiro vuelve con Haku, le dice, bueno, amiga, acá está tu hijo, ahora cumplí tu parte, déjame que vuelva. Pero, hay una última prueba, ¿no? Lo que Vogler llama la resurrección, que el héroe tiene que superar. Exacto, y es ese momento en el que ella, Yubaba, la enfrenta con un montón de cerdos y le dice que tiene que darse cuenta cuáles de esos cerdos son efectivamente los padres. Y Chihiro, que no es ninguna boluda, le dice, vos me estás cargando, acá no están mis padres. Y acierta, gana, adivina, todos festejan y ella finalmente tiene el permiso de volver al mundo ordinario con los padres. Y lo más simpático, como decíamos en la previa, es que ella le dice gracias abuela, así que después de todos los traumas psicológicos que le habrá causado y generado y que va a tener que tratar en toda su vida, igualmente le tiene un cierto aprecio y respeto a Yubaba. Sí. Después pasa algo muy lindo al final, en el último tramo de la película, que es que Haku la acompaña hasta el borde del río y le dice, de acá en más yo no puedo seguir, tenés que seguir hasta el túnel. Y ella le dice, pero no nos vamos a... ¿Qué va a pasar contigo? Y le dice, vos ya me salvaste porque me devolviste mi nombre, ya ella no tiene poder sobre mí, Yubaba, que de hecho después entendemos que el bicho que ella aplastó con el pie en realidad era una maldición que lo controlaba Haku y ella ya lo había salvado 2 veces, digamos, le devolvió el nombre, claro, y le destruyó la maldición. Y le dice, voy a dejar de ser su aprendiz, volveré a mi mundo. No sabemos bien qué significa eso, nos volveremos a ver, sí, lo prometes, lo prometo. Y él le dice, tenés que irte y sin mirar atrás. No mires atrás hasta que salgas del túnel. En una referencia obvia a el mito de Orfeo e Eurídice, que en este caso felizmente se cumple porque Chihiro, a pesar de verse tentada de mirar atrás, no lo hace. Y yo creo, y a mí me parece como muy linda esa imagen, que de alguna manera eso resignifica un poco toda la película, porque me pregunto, Chihiro, la aventura y la misión de Chihiro, ¿era salvar a los padres o salvar a Haku? Puede ser que un poco las dos, ¿no? Lo importante es que ella ha crecido y ha decidido justamente dejar de mirar atrás. También se puede interpretar, hay un pasaje de la Biblia del Antiguo Testamento donde Dios salva a una familia de una ciudad que estaba por ser destruida, le dice no miren atrás y es una familia y la esposa sí mira atrás, se convierte en sal, como una representación de la falta de fe, ¿no? La falta de creencia en que te están ayudando desde afuera. Así que también está eso y me parece también que hay algo muy interesante para señalar en este caso, que es que si alguno está medio colgado y dice, che, lo que pasó fue un sueño, fue un delirio místico, producto de alguna alucinación, alguna droga, no. La respuesta sin duda rotunda es no, fue todo real, porque el auto, el Audi que está esperándolos en la puerta, está lleno de ramas, de tierra, así que el tiempo efectivamente ha pasado, aunque los padres de Chihiro, que son unos colgados, nunca se enteraron de nada. No, de hecho eso incluso se ocupó Miyazaki de decirlo en una entrevista, que él, todo lo que le pasa a Chihiro no es una representación onírica, no es Alicia en el País de las Maravillas en ese sentido, para él es un viaje real al mundo de los espíritus real, que de hecho es parte de una de las mitologías de la cultura japonesa, esta idea de ir al viaje de los espíritus que te va a representar riesgos, peligros y demás, o sea, eso está... No solo está representado en la idea de que ellos cruzan de vuelta y el auto está ahí y pasó el tiempo y eso no hay un despertar, sino que además lo dijo el propio director en más de una entrevista. Pero bueno, si alguien no lo vio, está ahí representado en ese momento. Bueno, y con esto un poco hemos recorrido, pimponeado todos los aspectos posibles de la peli de una manera obviamente preliminar o superficial, entre comillas, porque no queremos hacer esto larguísimo, a pesar de que siempre nos queda más largo de lo que querríamos. Siempre maneja, nunca hay manija. No, total. Esperamos que lo hayan disfrutado y que se haya entendido y que nos cuenten un poco cuáles son sus apreciaciones sobre la película, si la vieron, si les gustó, qué es lo que más les gustó. Me parece que, como decía Axel al inicio, es una peli de la que se podría hablar un montón. Ni siquiera nos metimos tratando de mantener nuestra lógica del guión en cuestiones tan estéticas. Axel mencionó un par, pero digo, es una película bellísima de ver. Cada fotograma es un cuadro. Aparte se nota que está claramente, de hecho, yo no soy especialista, pero pareciera que a mano, o sea, pareciera que hay un trabajo artesanal importantísimo en los fondos, en demás. Ambas.
mucho trabajo a mano de animación tradicional. Por supuesto, pero digo, hay claramente, hasta parecería un pincel de un artista con mucho amor por lo que hace, así que es la típica película. Yo a veces me peleo por esto de gente que dice, no, no es mi estilo, no, sentate y mirar. Es de la típica, no, no veo tal cosa porque no es mi estilo, no, callate y mirar. Disfrutala porque algo de esa película, o la música, o el arte, o el guión, o la foto, algo te tiene que gustar. Es un poema en sí mismo. Yo estoy de acuerdo con eso, me parece que es una película que genera muchísimas emociones, que si uno se deja llevar en ese viaje con ese personaje, se disfruta porque cada imagen te captura, porque transmite un montón de sensaciones, porque tiene de todo, aventuras, monstruos, romance, dragones. ¿Qué más podés pedirle a una película, no es cierto? Así que esperamos que si no la vieron la vean y les dé ganas de verlas, y que si la vieron nos compartan sus opiniones. Bueno, y con eso cerramos el primer episodio de Películas porque sí. ¿Cuál será la próxima, no? No lo sé. Por ahí la elegimos. No sé por qué escucho música de Jurassic Park en el aire. No sé por qué. Me encanta. No, me muero. Ya estoy manija. Bien. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esperamos sus comentarios, esperamos lo disfruten y esperamos verlos muy pronto en el futuro. O en el pasado. Chau, chau. Chau, chau. Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.